Buenas tardes y buenos días a los que están al otro lado del Atlántico. Empezamos con el cuarto webinar que organiza Nanocelia y ATCP. Hoy tenemos como ponente al doctor Eduardo Espinosa. El doctor Espinosa es graduado en Ciencias Ambientales, máster en Biotecnología y doctor en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias en el área de Ingeniería Química y trabaja activamente en el aprovechamiento de residuos agrícolas para la producción de compuestos de alto valor añadido, entre los que me consta la nanocelulosa como uno de estos productos, y su aplicación en diversos sectores. Actualmente el doctor Espinosa trabaja en la Universidad de Córdoba, en España, en el grupo del doctor Alejandro Rodríguez. Antes de dar paso al doctor Espinosa, simplemente recordarles que la sesión está siendo grabada y que habrá un turno de intervenciones al final de su presentación. Para poder intervenir, simplemente utilizad la herramienta que esta plataforma nos facilita, que es la de levantar la mano y de forma ordenada pues os iré dando paso. Mientras el doctor Espinosa esté exponiendo su presentación, por favor os ruego que mantengáis pues tanto la cámara como el micrófono desactivado. Bien, Eduardo, cuando quieras. Vale. Me dispongo a cargar la presentación y me dice si se ve todo correctamente. ¿Bien? Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Mar, por la presentación. Muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias también a la red Nanocelia por darme la oportunidad de presentar hoy aquí. El trabajo que le vamos a presentar hoy se titula Análisis multifactorial de la calidad de las nanofibras de celulosa y vamos a ver la influencia del contenido residual de lignina en esas fibras y el tratamiento de nanofibrilación en la obtención de un índice de calidad final para puntuar, digamos, esa calidad de las nanofibras y luego su extrapolación de aplicación en envasado alimentario e industria papelera. Bueno, como todos sabemos, las nanocelulosas, por lo menos las nanofibras de celulosa y los nanocristales de celulosa, son obtenidos a partir de procesos de delaminación de las fibras de celulosa de las materias primas vegetales que están contenidas en la pared celular de las plantas, y podemos obtener por un lado o bien esas nanofibras de celulosa manteniendo las dos regiones, tanto las cristalinas como la amorfa, o bien mediante hidrólisis ácida eliminar esas regiones amorfas y mantener solamente esos nanocristales, lo que se conocen como nanocristales de celulosa. ¿Vale? En este trabajo nos vamos a centrar principalmente en el análisis y aplicación de esas nanofibras de celulosa que comentaba. Es cierto que las propiedades que presentan estas nanoestructuras de celulosa pues, tienen unas propiedades específicas, tanto de resistencia mecánica como carácter reológico, superficie, etcétera, que la hacen muy interesante para su aplicación industrial en diferentes sectores, tales como el sector de los nanocompuestos, nanomateriales, biomedicina, cosmética, industria agroalimentaria, tanto como para la aplicación, digamos, como aditivo alimentario, como para la fabricación de envasado alimentario y la formulación de esos materiales, también para su aplicación en industria papelera, para el refuerzo de papel o incluso en el proceso de reciclaje del cartón, que es lo que veremos a lo largo de esta presentación también, y por supuesto también en el sector de la industria electrónica. Se estima que este año se alcanzase un volumen de negocio de en torno a los 300 millones de dólares y que para de aquí a 5 años, en 2025, se alcance un volumen de negocio de unos 800 millones de dólares en cuanto a todo lo que rodea a las nanofibras de celulosa, bueno, a las nanocelulosas en general y sus aplicaciones, más o menos estimando un crecimiento anual de un 20%. Existen multitud de variedades de estos, digamos, nanocompuestos o nanoestructuras de celulosa, dependiendo del origen que tenga esa fibra de celulosa, del proceso de pasteado que se haya utilizado para la obtención de esa fibra, del pretratamiento que se le realice, del tratamiento, de la posmodificación una vez obtenidas para darle unas características especiales para poder aplicarla a un sector específico, ya sea el sector de la biomedicina, de los materiales, de la construcción, de la cosmética, etcétera. Siempre se buscan que, bueno, que estas características sean lo más idóneas para su aplicación final. Por tanto, es muy importante tener una serie de técnicas de caracterización o de análisis de caracterización que realmente reflejen
objetiva y de manera precisa esas características que tiene esas nanofibras de celulosa para poder distinguir entre diferentes variedades y poder aplicar un criterio de esa nanocelulosa que se ha obtenido es idónea para este sector o no, o si el proceso o la modificación que hemos realizado en ese proceso, lo que estamos consiguiendo es una mejora del producto o un empeoramiento. Entonces, sí es verdad que tener una batería de análisis que nos permita distinguir objetiva y de forma específica y de forma también precisa entre diferentes calidades de esas nanofibras, pues bastante importante. Estos análisis deberían tener en cuenta, deberían evaluar tanto la composición inicial de la fibra y su morfología, el tamaño y superficie de los compuestos nanoestructurados de celulosa que obtengamos, su interacción con el ambiente, tipo, por ejemplo, el comportamiento reológico, el efecto de adición de esa nanocelulosa sobre diferentes polímeros y, por supuesto, los riesgos de seguridad y salud a la hora de producirla, trabajarla, manipularla, etc. ¿Para qué nos sirve todo eso? Pues para tener un control de la calidad de los productos obtenidos y así, por tanto, poder decir si el proceso que estamos realizando es reproducible, si siempre estamos teniendo lotes con las mismas características y poder evaluar la reproducibilidad de ese proceso, y también para adecuar una calidad específica o mínima por lo menos para cada aplicación, para que cuando nosotros evaluemos, en el caso de que tengamos que aplicar nuestra nanocelulosa en un sector en concreto, evaluar ese lote que nos ha llegado de materia prima de nanocelulosa y evaluarla rápidamente, ver si tiene la calidad suficiente para meterla dentro de nuestro proceso industrial y evaluar esa calidad de manera rápida y precisa. En el caso específico de las nanofibras de celulosa tenemos también multitud de posibilidades, digamos, de obtener productos diferentes. Primero, dependiendo de la fuente donde venga esa celulosa, si viene de especies madereras, si viene de residuos agrícolas, si se ha producido un proceso espacial u otro, del pretratamiento que se le haga y también del tratamiento mecánico, esa homogenización, esa nanofibrilación, que se quiere conseguir. Han encontrado que existen 7 pretratamientos relevantes y 9 tratamientos de nanofibrilación, así digamos de modo más importante. Esto nos deja ver que para cada fibra inicial, con una composición específica y una morfología específica, se abre un abanico de 63 posibilidades o de 63 posibles combinaciones, es decir, 63 productos diferentes partiendo de una misma fibra. Para evaluar realmente si el proceso que estamos haciendo mejora o empeora las características de esa nanofibra, hay que tener, como ya decíamos, esos análisis o ese índice de calidad que nos permita distinguir entre cuáles son las propiedades o si las propiedades son idóneas para un uso u otro. Para el desarrollo de este índice de calidad tenemos que establecer primero qué análisis se requieren hacer, qué características de las nanofibras queremos evaluar. Queremos evaluar la escala, las dimensiones, su morfología, la heterogeneidad, su carácter reológico. Primero hace falta evaluar qué análisis queremos hacer para reflejar qué características de esas nanofibras en este caso. También tenemos que distinguir entre si queremos aplicarla mediante test directos, es decir, caracterizando directamente la suspensión de nanofibra de celulosa, o mediante test indirectos, en este caso, tras la transformación de esa suspensión en un nanopapel, un nanopaper, para, digamos, poder medir las propiedades mecánicas, por ejemplo. Luego esos test deberíamos convertirlos en un valor específico, en un valor concreto, y obtener un resultado global, que es lo que llamaríamos índice de calidad. Para este trabajo se siguió el índice de calidad propuesto por Dave Mason en 2017, que fue, digamos, desarrollado junto a otros autores en el Instituto RGP2 de Grenoble. Y para este análisis se establecieron 8 parámetros diferentes. 4 de ellos, digamos que se analizaban directamente sobre la suspensión de nanofibra de celulosa, y otros 4 indirectamente tras su transformación en un nanopaper. 2 de ellos, en los test directos, 2 de ellos se analizaban mediante microscopía óptica, que era el tamaño de partícula medio y la homogeneidad, que nos daba una idea un poco del análisis de esa fracción macrométrica, y también se analizó directamente sobre la suspensión esa fracción nanofibrilada, que es similar al rendimiento de nanofibrilación que muchas veces hemos utilizado y hemos visto en bibliografía, también la turbidez, y eso es lo que nos permite obtener información sobre la cantidad de partículas en escala nanométrica que tiene esa suspensión, porque todos sabemos que cuando hablamos de nanofibra de celulosa no hablamos, lo ideal sería que todas las fibras que contienen esa suspensión fuesen de carácter nanométrico, pero no siempre es así. Muchas veces tenemos, digamos, mezclas de tamaño de fibras menos nanofibriladas, microfibras y nanofibras. Entonces, para distinguir un poco entre la fracción macrofibrilada y la nanofibrilada. Entonces, con estos test directos lo conseguimos, y luego también se realizan esos test indirectos sobre el nanopaper una vez
producido, que es la transmitancia a 550 nanómetros, la resistencia al desgarro, el módulo de Young, la porosidad, y esto nos va a ofrecer información sobre las interacciones que tienen las nanofibras entre sí, sobre su tamaño y su superficie específica y cómo van a interaccionar entre ellas para la hora de, digamos, ofrecer unas mejores o peores propiedades a la hora de formar este nanopapel. Tras establecer estos parámetros, lo que se quería es asignar una nota, por así decirlo, a cada valor de ese parámetro. En el caso de la turbidez, por ejemplo, se estableció una tabla de correspondencia donde se correspondió un valor de turbidez a una nota. En el caso de este parámetro, del parámetro de la turbidez, a menor turbidez se concluye que mayor es la nanofibrilación y por tanto menor de esa nanofibra y por tanto más puntuación se le va a dar. Se traza una curva de correlación entre los diferentes valores de turbidez que se ha obtenido con su curva correspondiente, o sea, con su valor correspondiente de nota, y se obtiene esta curva de correlación para cada uno de los parámetros que se han analizado. Para obtener esa curva de correlación se definieron o se utilizaron en este estudio diferentes especies vegetales con diferentes grados de fibrilación, es decir, en este estudio específico pues se utilizó un molino ultrafino Masuko, donde diferentes especies vegetales fueron sujetas a esta nanofibrilación y a diferentes tiempos se iba recogiendo y analizando las nanofibras que se iban obteniendo. Al final se obtuvieron mínimo 20 valores por parámetro para trazar estas curvas de correlación, se obtuvieron las ecuaciones finales para cada uno de los parámetros y se sobre 10, obteniendo posteriormente una ecuación que te permite reflejar el valor de cada parámetro con una nota. Este índice de calidad se analizó también desde un punto de vista de intentar distinguir la influencia que tiene nanofibrilar una pasta celulósica con bajo contenido en hemicelulosa o con alto o bajo contenido en hemicelulosa, y se observó que con este índice pues, nos permite ver esa mayor nanofibrilación que se produce en la fibra con mayor contenido en hemicelulosa. Sobre todo cuando vamos aumentando el consumo energético específico y por tanto el tiempo del tratamiento, y a mayor tiempo de tratamiento pues también mayor nanofibrilación, siempre alcanzando esa etapa de meseta, bueno, que nos da una idea de dónde se ha alcanzado la fibrilación máxima para ese tipo de pastas. También se analizó también el efecto del secado a la hora de utilizar una pasta que había sido secada previamente o no. También ese incremento en el índice de calidad conforme iba incrementándose el contenido de hemicelulosas en fibra. Las hemicelulosas son muy importantes cuando estamos teniendo nanofibras de forma mecánica, ya que pueden inhibir esa coalescencia de las nanofibras de celulosa una vez fibriladas y por tanto evitamos su aglomeración del producto una vez obtenido. También se evaluó la influencia de un pre-refinado mecánico antes del tratamiento enzimático. Entonces, sí podemos observar que somos capaces de distinguir con este índice de calidad multitud de factores a los que se ven sometidas las fibras, por lo menos los que se ven afectadas las fibras. También se utilizó este índice de calidad para evaluar varias nanofibras producidas a nivel industrial o al menos semi-industrial. Si vemos en la parte izquierda de la gráfica, sí se observaron diferencias en la calidad de fibras obtenidas mediante pretratamiento enzimático, todas de ellas comerciales. Entonces podemos decir que fibras que han sido obtenidas mediante un mismo proceso, sí podemos distinguir entre diferentes calidades, entre diferentes grados de fibrilación. En este caso, entonces, realmente, digamos, se adhiere a lo que estábamos buscando. También se observó esa repetibilidad del proceso, es decir, evaluar un mismo proceso mediante diferentes lotes y obtener un índice de calidad muy similar para que realmente sea reproducible y nos sirva para evaluar la calidad final del producto. Y también se estudió la influencia de la carga. Hay diferencias significativas entre obtener una nanofibra utilizando como pretratamiento una hidrólisis enzimática o una oxidación tempo, por ejemplo, como se ve en la aniónica, o una cationización. Al final, esa influencia de la carga produce una mayor electrorepulsión de la fibra durante la homogenización, durante la nanofibrilación, y por tanto conseguimos parámetros de nanofibrilación y tamaños mucho menores. El objetivo final que buscaba este índice es obtener un índice lo más sencillo posible. Es decir, vale, queremos saber cuántos parámetros son necesarios para reflejar realmente las características de esa suspensión, pero lo queremos reflejar de la forma más simple posible.
y utilizando sobre todo equipos que pueda disponer cualquier laboratorio, pueda disponer cualquier industria, no requiera de una preparación de la muestra que sea muy compleja, no requieran tampoco de un tiempo excesivo de tratamiento o del resultado, de la muestra, etcétera. Y por tanto, estos 8 parámetros que ya eran sencillos entre sí, como hemos visto, o sea que eran sencillos, se estableció una matriz de correlación para ver qué parámetros realmente eran independientes o dependientes. Y con esta matriz de correlación se estipuló que todos aquellos parámetros que entre sí tengan una correlación por encima de 0,6 eran dependientes, mucho más dependientes si esa correlación estaba por encima de 0,7. Entonces, digamos, se agruparon en un pack y se intentó construir un índice de calidad simplificado que realmente analizase solamente parámetros independientes. De esta forma, pasamos de 8 parámetros a 4, obteniendo este índice de calidad simplificado, y sería necesario solamente evaluar, por un lado, la fracción nanofibrilada, ese rendimiento de nanofibrilación más o menos que veíamos, la turbidez de la suspensión, el módulo de Young de nanopapel producido a partir de ella y la, digamos, sección macrométrica, ¿vale? Mediante observación de microscopio óptico, perdón. Para ver la idoneidad de este índice simplificado, se comparó el resultado obtenido mediante la aplicación de esta ecuación con la propuesta inicialmente por el índice de calidad y se estableció que hay realmente una correlación entre ambas puntuaciones y que se refleja conforme se va aumentando el consumo energético, que realmente este índice de calidad es capaz de distinguir entre diferentes grados de fibrilación. A mayor consumo energético, mayor o más severo es el tratamiento de fibrilación, de nanofibrilación en este caso, y por tanto mayor va a ser el índice de calidad. Pues ese incremento lo reflejan más o menos de forma similar ambos índices, por tanto mucho mejor utilizar un índice simplificado que solamente requiera de analizar 4 parámetros a uno que, por muy sencillo que sea, necesitábamos el análisis de 8. Este índice se aplicó en el análisis de diferentes nanofibras. Aquí lo que quisimos es, bueno, partimos de la utilización de la paja de trigo como materia prima, se obtuvieron 2 pastas, una blanqueada y otra no blanqueada, y ambas fueron pre-refinadas mediante un pretratamiento mecánico, es decir, mediante un refinador que llevaron al grado Schoepfer con valor de 90 y se utilizaron diferentes tratamientos de nanofibrilación. Uno de ellos fue la extrusión de doble tornillo, de doble usillo, la homogenización alta presión y el molino ultrafino, un masuco. Entonces, de cada tratamiento obtuvimos 2 nanofibras, una con un contenido en lignina y la otra sin contenido en lignina. ¿Qué esperábamos estudiar aquí? Pues ver ese efecto que tiene sobre la calidad final los diferentes tratamientos de nanofibrilación y ver también qué efecto tiene el contenido en lignina sobre las propiedades finales de la nanocelulosa. Para los que no conozcáis los tratamientos de nanofibrilación, o al menos estos, a la izquierda tenemos el molino ultrafino, que también conocemos como masuco, que consiste en 2 discos cerámicos, uno fijo y otro móvil, mediante que al final lo que se produce es la fricción entre esos 2 discos y es donde se produce esa fibrilación de la fibra de celulosa para obtener, digamos, esa fracción nanométrica, esa nanocelulosa. En la parte central vemos esa extrusora de doble tornillo. En este caso, la fibrilación de la fibra se da por la fricción de la fibra de celulosa con las partes interiores de ambos tornillos y con las paredes de la extrusora, obteniendo también esa fracción nanométrica, esa nanocelulosa, y luego en la derecha esa homogenización a alta presión que consiste en someter la fibra de celulosa a elevadas fuerzas cizalla y producir esa delaminación de la fibra de celulosa y por tanto obtener esas nanofibras. Como ya he dicho, se cogió la paja de trigo como materia prima, se sometió a un proceso de pasteado, conseguimos purificar esa fracción celulósica, conseguimos mantener la mayor cantidad posible o una gran cantidad de las hemicelulosas presentes en la fibra original. Ya hemos visto que es muy importante mantener un elevado contenido en hemicelulosas para producir una fibrilación efectiva. Conseguimos también reducir el contenido en lignina significativamente después del proceso de pasteado, pero para evaluar ese efecto de la lignina producimos un proceso de blanqueo, blanqueamos esa fibra, conseguimos purificar más la fracción celulósica, pasamos de un 62 a un 68%, las hemicelulosas más o menos se mantenían, pasamos de un 26 a un 23%, por lo que la diferencia no es significativa como para que interfieran realmente en la calidad de la nanofibra y por tanto no enmascare el efecto que tiene la lignina. Y bueno, en el caso de la lignina sí bajamos del 9 a menos del 2%.
Las nanofibras obtenidas se caracterizaron mediante análisis Morphy. Este análisis, sí es verdad que no te permite analizar la fracción nanométrica, pero sí te permite analizar la fracción macrométrica y bueno, luego podemos relacionar esa evolución de la fracción macrométrica con la evolución de esa fracción nanométrica. Si vemos la nomenclatura que se sigue en las muestras, tenemos como de nomenclatura 0P hasta 7P. Esos son los diferentes fases de la fibra a través de la extrusora. Luego tenemos HPH, que es la homogenización a alta presión, nanofibra obtenida mediante esa homogenización. Y UFG, que es Ultrafine Grinder, que son las obtenidas por Masuko. ¿Vale? La homogenización a alta presión y el Masuko son tecnologías que están mucho más desarrolladas, mucho más testadas en bibliografía y mediante nuestros trabajos también. Y por tanto solo nos interesaba el producto final. Sin embargo, en el caso de la extrusora sí nos interesaba ver esa evolución en los diferentes pases a través de ella. Entonces partimos de la fibra pre-refinada, una vez alcanzado ese grado Schoepfer de 90, que hemos llamado 0P, y estudiamos esa evolución de los diferentes tratamientos. Se observa cómo la longitud de la fibra desciende conforme se incrementa el número de pases a través de la extrusora y también cómo se reduce en el producto final de esa homogenización y ese Masuko. Y esto al final es que se produce un acortamiento debido a la elevada fuerza de fricción o cizalla dependiendo del tratamiento a los que son sometidas las fibras. Es cierto que no se observan diferencias significativas entre los diferentes tratamientos y tampoco entre si la muestra está blanqueada o no está blanqueada. Si hablamos de ligno, nanofibra de celulosa o de nanofibra de celulosa. También se evalúa el contenido en fino, porque sabiendo, digamos, la evolución de ese contenido en fino, nos podemos hacer una idea de la delaminación o la nanofibrilación al que está siendo sometida la fibra. Por tanto, se observa también que este contenido en fino aumenta conforme aumenta el número de pases a través de la extrusora y aumenta también mucho más en los productos finales de homogenización y de Masuko. En este caso sí es cierto que sí se observan diferencias significativas entre las fibras que están blanqueadas y no blanqueadas. Por tanto, nos dan una idea de que las fibras que no están blanqueadas, esas ligno nanofibras de celulosa, tienen un mayor grado de fibrilación que aquellas que han sido blanqueadas. También se caracterizó mediante la observación al microscopio electrónico, que era uno de los parámetros que se evaluaban, y obviamente se observa esa fibrilación en cada uno de los tratamientos en comparación con la fibra original que teníamos. Analizamos esos 4 parámetros, porque en este caso utilizamos el índice de calidad abreviado, que son esos parámetros del tamaño medio de partículas, esa fracción nanofibrilada, turbidez y módulo de ion del nanopaper, y obtuvimos los valores del índice de calidad. En esta gráfica se observan las diferencias entre el índice de calidad de las nanofibras no blanqueadas menos el índice de calidad de las fibras blanqueadas. Es cierto que las fibras blanqueadas ofrecen un mayor índice de calidad que las no blanqueadas y que este se hace más relevante conforme aumentamos la severidad del tratamiento, por lo menos en el caso de la extrusora. Seguramente si hubiésemos realizado el mismo proceso, es decir, obtener nanofibra mediante los diferentes tratamientos o pases de la homogenización o del molino ultrafino, seguramente también hubiésemos visto esta evolución viéndose incrementada a lo largo del número de pases. Quisimos comparar este índice de calidad con la caracterización típica que hacemos en el laboratorio, el análisis de ese rendimiento de nanofibrilación, demanda catiónica, tasa de carboxilo y morfología, para ver realmente si la información que ofrece el índice de calidad va de la mano, está relacionada con la información que realmente nos daban también estos test por separado. Por ejemplo, cogiendo los valores del rendimiento de nanofibrilación, que son de los más importantes, volvemos a observar esa tendencia donde la homogenización a alta presión nos da un índice de calidad mayor que aquella obtenida mediante molino ultrafino y a su vez mayor que la obtenida mediante extrusión de doble tornillo, y también obtenemos mayores rendimientos de nanofibrilación cuando utilizamos fibra no blanqueada que fibra blanqueada. Por tanto, si obtenemos mayor rendimiento, si estamos evaluando ahí el efecto de esa lignina residual en fibra, ya que prácticamente manteníamos el nivel de mi celulosa a un mismo contenido más o menos. Por supuesto, es muy importante no solo evaluar las características que cada uno de los tratamientos te ofrece en el producto final, sino el coste de producción energética, sobre todo si estamos pensando en su aplicación a nivel industrial. Por tanto, se analizó
ese consumo energético para cada uno de los tratamientos. Se ve cómo aumenta el consumo energético conforme aumenta el número de pases en la extrusora, alcanzando un consumo energético final de 6.000 kilovatios hora por tonelada de nanofibra seca. Sin embargo, si nos fijamos en el consumo energético de la homogenización alta presión y el masulco, ese molino ultrafino, estos tratamientos alcanzan valores de consumo energético de 30.000 kilovatios hora. Las diferencias son brutales. Es verdad que la extrusora o la extrusión de doble tornillo no alcanza un índice de calidad suficiente o similar al alcanzado por la homogenización a alta presión y Masuko, pero las diferencias entre el consumo energético son bastante evidentes. También se evaluó cómo esas propiedades de las nanofibras luego se ven reflejadas en la formulación de film para su aplicación en envasado alimentario. Se analizaron las propiedades físicas y mecánicas de los films producidos de las diferentes nanofibras y si nos fijamos se observan diferencias en la densidad de estos films dependiendo del proceso que hayamos utilizado para su producción, para la producción de las nanofibras y por tanto posteriormente para la producción de esos films. Y vemos que se mantiene también esa relación, es decir, cuanto más fibrada esté la fibra, más densidad tiene el film, porque al final menor tamaño, mayor superficie específica, mayor es la interacción entre las nanofibras y se produce esa densificación de la estructura. Entonces también se ve relacionado ese grado de fibrilación con las propiedades físicas finales del film. No solo eso, sino que también se observa el efecto que tiene la lignina residual en estas propiedades físicas, obteniendo una densidad mayor en los films lignina en la composición de la lignonanofibra de celulosa, sobre todo, primero, porque alcanzamos un mayor grado de fibrilación cuando la fibra contiene lignina que cuando no, que es lo que hemos visto anteriormente, y también porque al final esa lignina es un compuesto amorfo que puede, digamos, interactuar o rellenar los huecos que queden libres en esa matriz de nanofibras que forma el film. Se evaluaron también las propiedades mecánicas, se observa también estas diferencias dependiendo del tratamiento de nanofibrilación que hayamos utilizado. A mayor fibrilación, mayor propiedad mecánica presenta el film alimentario fabricado y también se observan diferencias entre si la fibra tiene lignina o no. Ya no solamente por la densificación de la estructura, como hemos visto al evaluar la densidad, sino que esa lignina también puede ayudar como efecto de refuerzo, incluso como plastificante, a la hora de medir esas propiedades mecánicas. Se evaluó la superficie de los films mediante perfilometría láser y se obtuvo que hay diferencias también significativas en la rugosidad que presentan estos films. Bueno, aclarar que estos films fueron producidos por solvent casting, no fueron producidos por secado a presión, por eso esos valores de rugosidad tan altos que, bueno, si hubiesen sido mediante presión y secado a presión no hubiesen reflejado estos valores de rugosidad tan altos, pero bueno, también se observan diferencias significativas entre los diferentes tratamientos y también dependiendo de la composición química de la fibra. Aquí es cierto que pese a que los films con lignina producen unas mejores propiedades mecánicas, sí afecta bastante a la rugosidad, sí, digamos que ofrecen una mayor rugosidad en superficie de los films. Se evaluaron también las propiedades de barrera de estos films. Por un lado, las propiedades de barrera al oxígeno, SOTR, que vemos en la parte izquierda de la diapositiva, y luego las propiedades de barrera al vapor de agua, SWVP. En el caso del oxígeno no se observan tampoco diferencias entre los diferentes tratamientos, pero sí es cierto que se observan diferencias dependiendo de la composición química de las fibras, si tienen o no tienen lignina en la composición, sobre todo debido a la densificación del film. Cuando la estructura es más densa, pues al final le cuesta mucho más al gas difundir a través de la matriz del material y por tanto se ven reducida esa difusión o se ve incrementada esas propiedades barrera del material. En el caso del vapor de agua, las diferencias son incluso más evidentes. Aquí se influye el proceso de homogenización, o sea, el proceso de nanofibrilación, y por supuesto la composición química de la fibra. En el caso del vapor de agua, para entender por qué afecta tanto la composición o la influencia de la lignina en esta propiedad, tenemos que entender lo que es el proceso de las propiedades barrera a través de un material. Primero, la molécula de ese gas tiene que absorberse sobre la superficie del film en este caso, posteriormente difundir a través de la matriz de ese film y
como tercera etapa, digamos, desabsorberse al otro lado del material. Por tanto, si tenemos lignina en la composición química de nuestro material, que tiene una naturaleza mucho más hidrofóbica que lo que tiene la fibra de celulosa, estamos evitando esa interacción de la molécula de gas con la superficie del material. Si además le añadimos que las fibras con lignina están mucho más nanofibriladas y por tanto van a dificultar mucho más ese pase de la molécula del gas a través de la matriz, pues nos explicamos de este modo por qué presentan mejores propiedades de barrera que aquellas que no tienen lignina en su composición. También se evaluaron la capacidad antioxidante del material y, por supuesto, como era de esperar, la estructura fenólica de la lignina sí produce una capacidad antioxidante que no vemos en las fibras libres de lignina. Esto puede ser de especial relevancia si lo que se quiere utilizar para envasado alimentario en aquellos alimentos que realmente sean fácilmente oxidables, pues bueno, puede ser un añadido. Ahora cambiamos un poco de sector, dejamos el envasado alimentario a un lado y nos metemos de lleno en industria papelera, pero el esquema de trabajo es muy similar. Tenemos paja de trigo, en este caso cogimos solamente las fibras de celulosa que mayores rendimientos nos dieron, que fueron las no blanqueadas como ya hemos visto. Hicimos ese pretratamiento mecánico y obtuvimos tres nanofibras diferentes con lignina, mediante también homogenización a alta presión, molino ultrafino y extrusora de doble tornillo. Con la peculiaridad de que esta extrusora, que era la que menor rendimiento nos daba, la que peor índice de calidad nos daba, pues se le realizó un pretratamiento enzimático para ver cómo influía ese pretratamiento enzimático en la mayor fibrilación durante la extrusión. Observa más o menos lo que veníamos comentando anteriormente, que es la homogenización a alta presión y el molino ultrafino, la que mejores valores nos da en comparación con la extrusora, pero que en todas ellas obtenemos valores nanométricos pues, entre 13 y 22 nanómetros de nanofibra, cosa que se evidenció con el análisis FM de esa nanocelulosa. Y por otro lado, lo que queríamos analizar es ver ese efecto del pretratamiento enzimático en la nanofibrilación mediante extrusión de doble auxilio. Aquí sí se observó cómo el pretratamiento enzimático permite incrementar el rendimiento de nanofibrilación de un 15% a un 42%. Bajamos ese diámetro que obteníamos de 20 nanómetros a 15 nanómetros, pero sin embargo sí se produce un acortamiento importante de la fibra debido pues, a la hidrólisis enzimática que se produce durante el pretratamiento. ¿Qué quisimos hacer en este trabajo? Pues comparar el efecto que tiene la adición de estas nanocelulosas, de las diferentes nanocelulosas, con el proceso de refinado que digamos, ejerce ese refino mecánico. Es decir, ver cómo varían las propiedades mecánicas del cartón reciclado. Eso sí, se me ha olvidado comentarlo. Aquí lo que partimos es añadir esas nanofibras de celulosa sobre una base de cartón reciclado. Bueno, ¿y por qué hay cartón reciclado? Como sabéis, existe un proceso de hornificación durante el proceso de reciclado que lo que afecta es la conformación un poco de la fibra, su rigidez, etcétera, incluso a la creación de estructuras o de microporos, macroporos en la estructura de la fibra, y todo eso afecta al comportamiento mecánico final del papel. Entonces, conforme se va reciclando el cartón, pierde propiedades mecánicas y es necesario tirar de tecnologías que permitan revertir esa merma en las propiedades mecánicas para que nos permitan alcanzar las propiedades mecánicas que el cartón mostraba en origen. Entonces cogimos una base de cartón reciclado y nos marcamos como objetivo alcanzar el valor de propiedades mecánicas que presenta el cartón virgen, que en este caso fueron 3.443 metros de longitud de ruptura, y estudiamos cómo afecta a esa evolución, a esa mejora en las propiedades mecánicas, la adición de estas 4 nanofibras que hemos obtenido en este trabajo, en comparación con el refino mecánico que se utiliza en industria de manera convencional. Se observó que este objetivo de alcanzar estos 3.443 metros de longitud de ruptura se alcanza con la menor proporción de nanocelulosa y con la menor intensidad del proceso de refino, y que realmente el mayor efecto de refuerzo pues, se alcanza cuando la severidad de los tratamientos es máxima. Se alcanzan digamos, índices de mejora para la longitud de ruptura, el módulo de Young y el índice de estallido de un 100% en comparación con las propiedades que ofrecía el cartón reciclado, y del módulo de desgarro un 30%. También se establece una correlación entre el efecto de mejora de la adición de nanocelulosa con el refino mecánico, por lo que son tecnologías fácilmente comparables a la hora de evaluar por lo menos su desempeño
como refuerzo sobre cartón y vemos cómo se establece otra vez esa relación de la que hablábamos. Primero ofrece un mayor efecto de refuerzo la homogenización a alta presión, seguido del molino ultrafino y seguido por último de esa extrusión de doble tornillo. Por tanto, sí tiene un impacto directo el índice de calidad en la fibra a la hora de evaluar el efecto de refuerzo que pueda tener sobre suspensiones papeleras. Es verdad que no hay diferencias significativas en estos valores de refuerzo final, pero sí existen leves diferencias que podemos relacionar con esta calidad de las nanofibras. Sin embargo, a la hora de estudiar el efecto del pretratamiento enzimático sobre la extrusión de doble tornillo, pues es verdad que no se observan diferencias entre realizar o no realizar ese pretratamiento. Si evaluamos las propiedades físicas de los papeles obtenidos, se observa cómo se produce un descenso en el grosor del papel, sobre todo debido a eso, conforme añadimos nanofibras de celulosa, se produce una densificación de la estructura del papel por la interacción de las nanofibras con las diferentes fibras, que se producen ese acercamiento y ese efecto de refuerzo, que también se ve reflejado en un incremento en la densidad y, por supuesto, un descenso en la porosidad y un incremento en esa porosimetría Worley. Se observó mediante microscopía electrónica la interacción entre las fibras y las nanofibras, como vemos, donde todas ellas establecen esa interacción entre fibra y fibra que permite esa mejora de las propiedades mecánicas. También se evaluó el incremento del grado Schoepfer conforme se aumentaba el contenido en nanocelulosa o se aumentaba la severidad del tratamiento mecánico, aumentándose el grado Schoepfer conforme aumentaba la severidad de estos tratamientos. Es cierto que aunque el grado Schoepfer es un valor importante, tenemos que tenerlo en cuenta, pero bueno, es cierto que no aumenta bastante, eso nos va a afectar a la hora a nivel industrial, a la hora de formación de la hoja, pero bueno, es un parámetro que puede ser corregido mediante la adición de aditivos en la fabricación del papel. Se analizó también la superficie mediante perfilometría láser de ese cartón, en comparación si hemos utilizado como tecnología de mejora la adición de nanofibra o el refino mecánico. Se observó que para todas las tecnologías hay una disminución de la rugosidad de la superficie, que esto se explica o bien por la delaminación de la fibra que produce el refino mecánico o bien por la formación de una pequeña capa de nanofibra de celulosa sobre la superficie del papel. Se quiso, como en el caso anterior, establecer ese estudio energético de los diferentes tratamientos. Se observan más o menos conclusiones similares. La obtención o el uso de las tecnologías de homogenización a alta presión y el molino ultrafino resulta en unos consumos energéticos mucho más elevados que la extrusora de doble tornillo, en torno a unos 30.000 kWh en comparación con los 6.000 kWh. Pero aquí vemos que aunque las propiedades del papel a la hora de aplicar nanofibra obtenida mediante extrusión de doble tornillo con o sin pretratamiento enzimático, ese pretratamiento enzimático sí tiene un efecto directo sobre el consumo energético. Aplicar este pretratamiento enzimático hace que el consumo energético del proceso de extrusión consuma un 37% menos de energía en comparación con si no lo aplicamos, ¿vale? Eso sin evaluar la energía, digamos, consumida durante el pretratamiento, ¿vale? Solamente analizando la energía consumida en el tratamiento de extrusión. Si comparamos que el efecto refuerzo ha sido similar más o menos en todas las fibras, por lo menos que se ha alcanzado en todas las fibras el objetivo de incremento de ese cartón reciclado, las nanofibras obtenidas mediante pretratamiento enzimático y extrusora de doble tornillo produce un consumo energético de hasta 4 veces menos en comparación con las técnicas convencionales como son la homogenización a alta presión y el molino ultrafino. Si aquí comparamos ya el coste energético de cada tecnología, dependiendo de la cantidad que estamos añadiendo, dependiendo de la severidad también de ese refino mecánico, de ese refinado PFI, vemos como solo la obtención de nanofibra a través de la extrusora de doble tornillo es técnica y económicamente viable, al menos energéticamente, en comparación con los datos que se obtienen del refino mecánico. El refino mecánico produce una mejora en las propiedades mecánicas del cartón reciclado, muy similar a las que se alcanzan con nanofibra. Sin embargo, si lo comparamos con la homogenización a alta presión o con el molino ultrafino, el consumo energético es casi del doble y a la hora de utilizar estas nanofibras obtenidas mediante extrusora de doble tornillo, sí es verdad que se observa un ahorro energético muy importante.
Por último, agradecer de nuevo a todos, a Marc y a la red Nanocelia por su oportunidad y por supuesto también al grupo Bioagre del área de Ingeniería Química de la universidad. Y bueno, muchísimas gracias por todo y quedo a su disposición para posibles preguntas. Muy bien. Gracias a ti, Eduardo, por esta presentación y por realmente la cantidad de trabajo que habéis realizado, ¿no? Una cantidad, podríamos llamarle, ingente de nanocelulosas y de combinaciones de pretratamientos y tratamientos, y además luego aplicación en papel. O sea que el trabajo, pues, realmente es extenso. Bien, abrimos ahora un turno de intervenciones o de preguntas que pueda haber. Recordad que podéis utilizar la herramienta de levantar la mano. Y mientras os animáis a preguntar, pues nuevamente aprovecharé mi situación. Yo tengo una pregunta al respecto del índice de calidad. Tengo, de hecho, varias, pero hay una que realmente pues, me ha surgido ahora durante tu presentación. Y es, ¿este índice de calidad se podría utilizar para establecer las condiciones de procesado a la hora de obtener las nanocelulosas, pero a su vez como índice mínimo de calidad en función de la aplicación que estamos buscando? Claro, por ejemplo, dependiendo del sector que le apliquemos, si hemos visto la influencia de ese índice de calidad en las propiedades finales. Por ejemplo, cuando hablábamos de las características del film, a mayor índice de calidad sí se veía reflejado en unas mejores propiedades del film. Sin embargo, a la hora de analizar en papel, veíamos que por muchas diferencias que hubiese en el índice de calidad, luego el reflejo real en el efecto refuerzo sobre la suspensión papelera no era tal. Que podíamos tener 20 puntos más en el índice de calidad y luego el efecto refuerzo ser mínimo. O sea, la diferencia en el efecto refuerzo ser mínimo. Entonces ahí sí deberíamos ir buscando diferentes grados de fibrilación en esas nanofibras y probando su aplicación, por ejemplo, a un 3% sobre una suspensión estándar de papel y ver realmente dónde está el índice de calidad mínimo para ejercer el máximo efecto refuerzo. Porque quizás estamos fibrilando en exceso la fibra, cosa que no es necesaria, por ejemplo, para su aplicación en papel. Que sí puede ser de interés para su aplicación en envasado alimentario o en composites o en biomedicina, pero sí deberíamos buscar ese índice de calidad óptimo o mínimo por sector. Pero claro, eso requiere pues, digamos, muchas pruebas, buscar ese índice de calidad mínimo para cada aplicación en concreto y bueno, también una estandarización del método, que realmente luego esto sea aplicable a industria. Bien, gracias. Parece que tenemos una pregunta de Han Werner, ¿puede ser? Pero ahora veo que me ha desaparecido de levantar. Hola. Sí, Bueno, adelante. Sí, tengo una pregunta, tiene que ver con el tema que estaba mencionando anteriormente. En cuanto a la calidad, ¿cierto? ¿Cómo pudiera afectar esto o ayudar a mejorar la formación en la hoja, en la máquina papelera? ¿Cómo podría ser que nos pudiera ayudar este tema de la nanocelulosa? Porque al mejorar formación, ¿cierto? La formación en una mesa, por dar un ejemplo, yo también estoy mejorando propiedades mecánicas del papel. ¿Cómo en ese aspecto podría ayudarnos la nanocelulosa? Sabemos que los polímeros, los oculantes nos pudieran ayudar en ese tema, pero ¿la nanocelulosa tendría algún efecto, algún impacto? Sobre la formación en sí del papel, no sobre las características, sino sobre la formación en sí. Claro, sobre la formación. O sea, en realidad va ligado con lo que es propiedades mecánicas también. Sí. Si tengo mejor formación, puedo mejorar mi calidad en cuanto a propiedades mecánicas. Puede ser directa o indirectamente. ¿Cómo pudiera ayudar a que mejore estas propiedades mecánicas? Bueno, obviamente la nanocelulosa al aplicarla mejora las propiedades mecánicas del papel porque se produce una mayor interacción entre las fibras. Estas nanofibras, digamos que rellenan los huecos que dejan la fibra entre sí. Por un lado, se engancha, digamos, una fibra, por el otro lado a otra y produce ese acercamiento y esa mayor interacción entre las fibras que forman el papel. De ahí esa mejora que se produce en las propiedades mecánicas. También esa densificación en la hoja. Luego, ¿cómo esto puede mejorar el proceso de producción papelera?
yo realmente creo que la aplicación de nanofibra de celulosa no mejora el proceso de producción en sí, obviamente mejora las propiedades mecánicas del papel, como ya hemos visto, y bueno, como queda reportado en literatura, pero a la hora de establecer si el proceso de formación a nivel técnico mejora, yo creo que no. Lo que hace es empeorar, porque al final el grado de drenabilidad de las suspensiones se ve incrementado, el tiempo de retención de la suspensión a la hora de formar el papel se ve también incrementado, con una disminución en el proceso productivo, pero bueno, son, digamos, limitaciones o hándicaps que son fácilmente o difícilmente corregibles mediante la adición de aditivos, tipo, no sé, polielectrolitos, etcétera. No sé si he contestado bien a tu pregunta, si no, pues reformúlamela para... No, ¿Sí? me quedó claro, sí, está bien. Vale, gracias. Muy bien, gracias. Yo ahora tengo una pregunta relacionada ahora con el proceso de extrusión. Sí. Realmente la producción de nanocelulosa mediante en una extrusora de doble tornillo pues es un proceso que no se encuentra habitualmente en la bibliografía. Sí que es verdad que hay algún trabajo, pero habitualmente, como ya has comentado, pues se opta más por el masuco o por el homogeneizador. Lo que me ha llamado la atención es que en la segunda etapa de la presentación pues has mencionado que realizasteis un proceso de hidrólisis enzimática antes de entrar en la extrusora. Y ahora era simplemente una curiosidad, si os habíais planteado realizar la propia hidrólisis enzimática dentro de la extrusora. No, la verdad que en aquel momento se hizo en batch, en discontinuo. Primero se hizo el pretratamiento enzimático y luego se hizo la extrusión, digamos, ya como tratamiento de nanofibrilación. No sé si, supongo que sí será posible, pero claro, fijar un pH en unas, porque digamos que la extrusión, o cuando se introduce la nanocelulosa en la extrusora, no se hace al 1 o al 2 o al 3 o al 4% como si se hacía en el masuco, o al 1 o al 2 como en la homogenización a alta presión, sino que se mete casi al 20%. Lo que tenemos es, digamos, una pasta. Entonces, ahí establecer una adecuada interacción entre la enzima, la fibra, que haya una buena dispersión, que se pueda mantener un buffer de pH idóneo para que la enzima trabaje, incluso una temperatura de trabajo fija. Es complicado. Yo creo que cuando la fibra entra tan concentrada que prácticamente es una pasta, no es una suspensión, yo creo que es muy difícil establecer una interacción adecuada entre la fibra y la enzima para que se produzca esa hidrólisis. Vale, gracias. Tenemos una pregunta de Miguel Pereira. Miguel, adelante. ¿Miguel? Ahora sí, me equivoqué. Ahora sí. Me equivoqué, pinché la cámara. Gracias, Eduardo. Primero que todo, felicitaciones por tu presentación y por toda la cantidad de trabajo que nos has mostrado, que sin duda es difícil digerir toda esa información en poco tiempo. Así que vamos a tener que revisar el video un par de veces. Mi pregunta va en realidad por definir un índice de calidad. Efectivamente es algo muy complejo porque tienes que tomar en cuenta efectivamente las aplicaciones que tú estás pensando. Y en función de eso quería preguntarte por la cantidad de ensayos que tú necesitas realizar para definir este índice de calidad, algunos que son bastante largos en su procedimiento. No sé si tú intentaste reducir aún más el número de ensayos que necesitas realizar para determinar este índice de calidad, sacrificando obviamente un poco la precisión, pero con ensayos que sean de alguna manera más rápidos de efectuar. Porque, por ejemplo, lograr hacer o determinar el módulo de Young, realmente eso cuesta mucho rato, mucho tiempo. Entonces, con ensayos o mediciones que sean más sencillas, lograr una precisión relativamente aceptable. No sé si tú lograste o trataste de jugar con eso un poco.
No, la verdad que durante la estancia que se realizó ese trabajo no teníamos como objetivo, digamos, analizar cada parámetro y ver por cuál se podía sustituir. Es cierto que en la matriz de correlación, por ejemplo, puede ser a efectos mucho más sencillos analizar la turbidez de la suspensión al módulo de Young, si realmente luego van equiparados, van de la mano, incluso la porosidad, la tramitancia del nanopaper, que luego las propiedades mecánicas. Pero claro, siempre tenemos que ir buscando sacrificar ese tiempo con luego que sea discriminatorio entre diferentes grados de calidad. Entonces creo que es bastante complejo obtener ese, digamos, ese equilibrio. Lo que sí observamos que es verdad que este índice de calidad está fijado para pastas que están pretratadas mediante hidrólisis enzimática, que son, digamos, que son blanqueadas, y a la hora de analizar estos datos, por ejemplo, con la fibra en lignina, sí obtuvimos que, por ejemplo, la tramitancia de los nanopapeles no se relacionaba en la matriz de correlación del mismo modo cuando la pasta es blanqueada y cuando no. Es decir, esa lignina también produce una absorción de la luz, por tanto una mayor tramitancia. En los nanopapeles veíamos que la tramitancia era mayor conforme la fibrilación era mayor, cosa que no vimos cuando la fibra tenía lignina. No, esa tramitancia no iba de la mano del grado de fibrilación. Entonces, aunque creo que es un índice que realmente es objetivo, nos puede reflejar bien las propiedades que tienen las fibras, que se podría reducir, se podrían buscar ensayos mucho más inmediatos o más directos sobre la suspensión y no tanto indirectos sobre el nanopaper, sobre todo para ahorrarnos ese tiempo de procesado. También deberíamos buscar como correlaciones o grados de ponderación entre los diferentes parámetros a la hora de, por ejemplo, analizar fibras con lignina o sin lignina, o fibras pretratadas mediante oxidación o catenización en comparación con la enzimática. Aunque creo que es buena idea, digamos, estipular este tipo de índices, creo que todavía le queda mucho recorrido para poder globalizarlo a todo el tipo de pasta, pero seguro que hay parámetros que se pueden analizar de un modo mucho más rápido y más sencillo y que te ofrezcan una información similar a la que te puede ofrecer, por ejemplo, el módulo de Young, o por lo menos que estén relacionadas. Así, supongo que seguirá trabajando en esto y seguramente algún día, más pronto que tarde, se estandarice seguramente un método mucho más preciso y más objetivo que este, por ejemplo. No, gracias por la respuesta. Sí, yo creo que efectivamente tú puedes utilizar esta metodología. Es interesante la forma que tú lo planteas, digamos, como metodológicamente hablando, para adaptar una forma de buscar un índice que se adecue a tu proceso y a tu aplicación. En ese aspecto creo que es interesante lo que tú has mostrado. Gracias. Nada, gracias a ti. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta ahora de María Vallejos. María, adelante. Hola, buenos días a todos. Felicitaciones, Eduardo, por el trabajo. La verdad que muy interesante. Creo que la determinación del índice de calidad es lo que más, digamos, interesa. Si bien la aplicación también es un trabajo muy interesante, la aplicación sobre fibra reciclada. Pero te quería consultar sobre la determinación del índice de calidad. Al final, digamos, determinaste una fórmula más simplificada, ¿no es cierto?, con 4 parámetros. ¿Me podrías repetir cuáles eran estos parámetros? El módulo de Young. El módulo de Young, la fracción nanofibrilada, un poco el rendimiento de nanofibrilación, sí, la turbidez y el tamaño medio de partículas, observado mediante microscopía óptica, un microscopio óptico. Y tratamiento de imagen obteníamos, digamos, ese tamaño del área medio de la fibra. Bien. De estos 4 parámetros, ¿hay alguno que predomina? O sea, ¿hiciste una ponderación de estos 4 parámetros? ¿Cuál sería el más significativo? ¿Por análisis estadístico o por alguna...? Sí, cada parámetro al final se ponderó de un modo que los resultados que obteníamos para diferentes fibras de celulosa sean los más discriminatorios posibles. Y en este caso los más discriminatorios fueron la fracción nanofibrilada, ese rendimiento de nanofibrilación, y la turbidez, que se ponderaron cada uno de ellos sobre 3 y el resto sobre 2, para obtener un valor de 0 a 10. Concuerdo con Miguel, digamos, que por ejemplo hay algunos de estos parámetros que llevan bastante tiempo, como es la preparación de estos nanopapeles,
Y te quería preguntar respecto a la preparación de estos nanopapeles, porque dijiste que era por casting y que usabas solvente. No, ¿Qué eso tipo? era... Ajá. Sí, eso, vamos, la técnica de solvent casting fue para la preparación de film y luego para poder evaluar estas propiedades de los film. Los nanopapers, no lo he dicho, pero fueron fabricados mediante un rapid coating, un nanopaper de 2 gramos de peso. Ah, ok, no es por, No, por por solvent casting. casting. Ah, había entendido otra cosa. No. No, entonces está muy bien, digamos, porque estos filmes por casting suelen ser muy variables. Bueno, si se hacen análisis, por ejemplo, del módulo de YAMP, el desvío estándar suele ser muy, muy elevado. Por eso quería consultarte, digamos, Sí. sobre la metodología, pero es sobre nanopapeles propiamente, digamos, ¿no? Sí, tal cual, sobre el nanopaper por rapid coating y se analizan directamente. Es verdad que por rapid coating no se tarda mucho a la hora de obtener estos nanopapeles, aunque Sí. casi inmediato. Bien. Bueno, felicitarte, la verdad que muy buen trabajo. Gracias, María. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Veo que tenemos una última pregunta nuevamente de Han. Adelante. No, mira, mi pregunta era por el tema de la calidad. Entendí que la calidad de esta nanocelulosa no necesariamente va a implicar un efecto en la aplicación que yo vaya a utilizarla, ¿cierto? ¿Era eso lo que yo entendí antes? Ya sea, Claro. por ejemplo, propiedades mecánicas o para lo que sea, drenaje, no sé. Claro, ya depende de la aplicación. Por ejemplo, en la industria papelera es verdad que no necesitamos una nanofibrilación tan extensiva como si la necesitamos, por ejemplo, si la vamos a aplicar a la producción de film. Por tanto, al analizar este índice de calidad, por lo menos con los valores alcanzados en estos trabajos, no había diferencia a la hora de evaluar ese efecto refuerzo en las propiedades mecánicas. Seguramente si no fuésemos índices de calidad más bajos, con menor fibrilación, seguramente si llegásemos a un valor límite donde realmente empieza a ser interesante alcanzar para producir un efecto refuerzo importante. Creo que las nanofibras estudiadas en este trabajo estaban excesivamente nanofibriladas como para ver diferencias en su aplicación en industria papelera, cosa que sí veíamos cuando aplicábamos en la producción de film. Entonces, creo que cada sector vamos a ver las diferencias dependiendo del grado de fibrilación que requiera. Seguramente si estamos estudiando el comportamiento reológico o la capacidad de modificar el comportamiento reológico de un producto, vamos a ver estas pequeñas diferencias a fibrilaciones muy altas, que es cuando realmente gelifica, por ejemplo, esta nanocelulosa. Ahora, para la interacción entre fibras y para producir un efecto refuerzo en papel, no necesitamos una fibrilación tan excesiva. Entonces, yo creo que ya fue suficiente como para producir el efecto refuerzo al máximo que se podía alcanzar con este tipo de nanocelulosa y este tipo de fibra, y por tanto no veíamos esas diferencias a pesar de existir diferencias en el índice de calidad. Pues creo que depende del sector, nos teníamos que ir más abajo en el índice de calidad o más arriba para ver estas diferencias que comentaba. Claro, súper. O sea, se entiende igual que ya por el tamaño también de esta nanocelulosa, al tener esta superficie de contacto mayor, ya de por sí ya me está dando también un efecto ahí entre interacciones fibra a fibra. O sea, Exactamente. ya, perfecto. Eso. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues lo dejaremos aquí. Finalmente, pues agradecerte, Eduardo, tu participación hoy aquí y por mostrarnos tu trabajo. Agradecer también a toda la audiencia por vuestra participación y vuestra presencia nuevamente aquí. Sois realmente fieles a esta serie de webinars y por supuesto, pues a la red Nanocelia y a TCP por la iniciativa de organizar estas conferencias y de seguir al pie del cañón cada semana. Muy bien, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, chao. Ahora sí. Buenas tardes.